El 4 de noviembre de 1989, en el corazón de Berlín Oriental, un evento histórico sacudió la división de la Guerra Fría. La manifestación de Alexanderplatz reunió a 1 millón de personas que con valentía y determinación, alzaron sus voces para reclamar la caída del muro de Berlín, un símbolo de la separación que había perdurado por décadas. La manifestación de Alexanderplatz se erige como un trascendental evento de movilización popular en pro de profundas reformas políticas en la República Democrática Alemana, acontecida el 4 de noviembre de 1989, en el corazón de Berlín Este, en la emblemática Alexanderplatz. Esta histórica marcha se consolida como uno de los pilares fundamentales en el desenlace de la República Socialista, marcando el preludio de la caída del muro de Berlín apenas 5 días más tarde, y el posterior proceso de reunificación alemana que culminaría el 3 de octubre de 1990. La convocatoria de esta movilización se origina en el seno de los actores y empleados de los teatros de Berlín Este, destacando como una de las pocas ocasiones en las que las autoridades permitieron una manifestación no vinculada al gobierno. La marcha fue liderada por una amalgama de figuras, que incluían desde opositores a miembros destacados de la política y la cultura, quienes instaron fervientemente a reformar el sistema político. Aunque la cifra exacta de asistentes es objeto de discrepancia, diversas fuentes oscilan entre 200.000 y 1 millón de participantes, destacando la magnitud del evento. A principios de octubre de 1989, las autoridades de la República Democrática Alemana se encontraban en los preparativos del 40º aniversario de la existencia del Estado socialista. En este contexto, se desencadenaban en todo el país manifestaciones populares a favor de reformas políticas y libertades individuales, coincidiendo con el declive de los sistemas comunistas en Europa Oriental. Un hito significativo en este proceso fue la decisión de Hungría de abrir sus fronteras hacia Europa Occidental, lo que llevó a un éxodo masivo de alemanes del este hacia ese punto de partida para emigrar a la República Federal Alemana. Simultáneamente, otros ciudadanos alemanes viajaban a lugares como Praga y Varsovia en busca de asilo en la RFA. Este complejo escenario político culminó con el Politburó de la RDA, forzando la renuncia de Erich Honecker como jefe de Estado y secretario general del Partido Socialista Unificado el 17 de octubre. Egon Krenz, el nuevo líder del país, se comprometió a llevar a cabo reformas políticas, y como parte de sus medidas iniciales, ordenó la apertura de la frontera con Checoslovaquia. No obstante, a pesar de estos anuncios, las manifestaciones populares para demandar reformas continuaron intensificándose. En respuesta a la represión policial que tuvo lugar durante una manifestación popular en Berlín Este con motivo del 40º aniversario, los actores y empleados de teatros de la capital se unieron para convocar una manifestación en Alexanderplatz, con el propósito de exigir reformas en el país. A pesar de la falta de apoyo por parte del gobierno de la RDA, se otorgó permiso para llevar a cabo la manifestación, lo cual era una medida poco común, ya que en la mayoría de los casos, solo se permitían concentraciones oficiales. Durante esta marcha, no solo hicieron uso de la palabra portavoces opositores y artistas, sino también miembros del cuerpo político del Estado socialista que compartieron la misma solicitud de transformaciones en el sistema. La marcha se inició a las 9:30 horas en el corazón de Berlín Este, y a las 11, la columna principal llegó a Alexanderplatz. Ciudadanos procedentes de todo el país respondieron a la convocatoria. Con el objetivo de evitar represalias policiales, la manifestación se desarrolló de manera pacífica, y los participantes portaban pancartas con lemas como "No a la violencia", "Privilegios para todos" o "El pueblo también anhela el paraíso socialista". No obstante, el lema que resaltó entre las consignas fue "Nosotros somos el pueblo". Los asistentes demandaban enérgicamente reformas profundas en el sistema político, elecciones democráticas y garantías de libertades civiles. Diferentes oradores, incluyendo opositores, estudiantes y disidentes, se hicieron presentes para abogar por la libertad y el fin del sistema socialista. Sorprendentemente, algunos miembros del gobierno también tomaron la palabra, si bien fueron abucheados por los asistentes. Todo el evento fue transmitido por la televisión pública del Estado socialista. En ese momento, se estima que el número de asistentes oscilaba entre 500.000 y 1 millón de manifestantes. Posteriormente, el disidente Barbel Bali comentó sobre Markus Wolf, quien había sido jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania Oriental y uno de los oradores de la manifestación. Cuando vi que le temblaban las manos porque la gente abucheaba, le dije a Jens Reich, "Ya podemos irnos, ya se acabó, la revolución es irreversible".
Los oradores que se sucedieron en orden fueron el abogado Gregor Gysi, Marianne Birtler del grupo de oposición Iniciativa por la Paz y los Derechos Humanos, Markus Wolf, Jens Reitz del grupo opositor Foro Nuevo, el político del Partido Liberal Democrático de Alemania Manfred Gerlach, el actor Eckhard Scholl, el miembro del Politburó del CED Günter Schabowski, el escritor Stefan Heym, el teólogo y disidente Friedrich Schorlemmer, la escritora Christe Wolf, el actor Tobias Langhoff, el director de cine Joachim Tschirner, el dramaturgo Heiner Müller, el rector universitario Louis Arbisky, el estudiante universitario Ronald Freitag, el escritor Christoph Hein, el estudiante húngaro Robert Horace y la actriz Steffi Spire. El éxito de la manifestación desempeñó un papel fundamental en el proceso de reformas que culminó con el fin del régimen socialista en Alemania Oriental. El 9 de noviembre del mismo año, tan solo 5 días después de la marcha, el miembro del Politburó Günter Schabowski anunció la abolición de todas las leyes que restringían los viajes al extranjero, una de las demandas principales de la convocatoria. Sin embargo, un error en su declaración, en respuesta a una pregunta del periodista italiano Riccardo Hermen, provocó que miles de alemanes del este se dirigieran esa misma noche al muro de Berlín, donde los guardias tuvieron que permitirles el paso. Como consecuencia, Schabowski fue expulsado de inmediato del partido. La apertura del muro marcó el inicio de la democratización y el acceso a las libertades civiles, culminando en la reunificación alemana el 3 de octubre de 1990, cuando la República Democrática Alemana se incorporó a la República Federal de Alemania. La manifestación de Alexanderplatz es considerada uno de los eventos más significativos en este proceso de cambio, junto con las manifestaciones de los lunes en Leipzig. El muro de Berlín fue una estructura de seguridad que formó parte de la frontera entre las dos Alemanias desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Este muro rodeaba y separaba la porción berlinesa del espacio económico de la República Federal de Alemania, RFA, es decir, Berlín Occidental, de la capital de la República Democrática Alemana, RDA, Berlín Oriental, durante ese periodo. Este icónico muro se ha convertido en el símbolo más emblemático de la Guerra Fría y la división de Alemania. La RDA se refería a este muro como el muro de protección antifascista, mientras que los medios de comunicación y gran parte de la opinión pública occidental lo conocían como el muro de la vergüenza. El bloque del Este, bajo dominio soviético, argumentaba que se construyó el muro para proteger a su población de elementos fascistas, que conspiraban para socavar la voluntad popular de establecer un Estado socialista en la Alemania del Este. Este muro, con una longitud de 45 kilómetros, dividía la ciudad de Berlín en dos, con otros 115 kilómetros que rodeaban la parte occidental, aislándola de la RDA. En otras palabras, el muro de Berlín servía como la frontera estatal entre la RDA y el enclave de Berlín Occidental, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos de la Guerra Fría y la división de Alemania. El número exacto de personas que perdieron la vida al intentar cruzar la frontera a través del muro es desconocido, dado que el lado oriental estaba fuertemente vigilado y no dudaba en abrir fuego contra quienes intentaban pasar al lado occidental sin autorización. Aproximadamente, unas 3.000 personas fueron detenidas mientras intentaban cruzar ilegalmente hacia la RFA, con la última detención registrada el 5 de febrero de 1989. En lo que respecta al número de fallecidos, la Fiscalía de Berlín estima que supera las 200 personas, incluyendo 33 que perdieron la vida a causa de la detonación de minas. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam calcula un total de 125 muertes en la zona del muro. La planificación y ejecución de la construcción del muro de Berlín fueron manejadas como un secreto de Estado por la administración de la República Democrática Alemana. La construcción del muro se llevó a cabo bajo la dirección y supervisión de la Volkspolizei y soldados del Ejército Popular Nacional, siguiendo las órdenes del Partido Socialista Unificado de Alemania. El presidente del Consejo de Estado, Walter Ulbricht, había negado la intención de erigir un muro en una conferencia de prensa internacional que tuvo lugar en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, en respuesta a una pregunta de la periodista Anne-Marie Doer. En sus palabras, entiendo que su pregunta sugiere que hay personas en Alemania Occidental que desean movilizar a los trabajadores de la construcción en la capital de la RDA para la construcción de un muro. No tengo conocimiento de tal intención. Los trabajadores de la construcción en nuestra capital están principalmente enfocados en la construcción de viviendas, y su mano de obra está plenamente comprometida con esta labor. Nadie tiene la intención de construir un muro.
Ulbricht fue el primero en mencionar la idea de un muro, 2 meses antes de su construcción. Los aliados occidentales fueron previamente informados del cercado de Berlín Occidental, como parte del plan denominado Medidas Drásticas, aunque se sorprendieron por la rapidez y la extensión de las barreras implementadas. No se cortó el acceso directo a Berlín Occidental ni se emplearon fuerzas militares para interrumpirlo. El Servicio Secreto de la República Federal de Alemania ya había obtenido información similar a mediados de julio. Tras la visita de Ulbricht a Khrushchev durante las reuniones de los países miembros del Pacto de Varsovia del 3 al 5 de agosto, el BND informó. Las informaciones disponibles indican que el régimen de Pankow está buscando la aprobación de Moscú para implementar medidas de bloqueo rigurosas, incluyendo el cierre de la frontera de Berlín y la interrupción del tráfico de metros y tranvías entre Berlín Oriental y Occidental. Queda por determinar si Ulbricht será capaz de obtener un acuerdo similar con Moscú. El 11 de agosto, la Cámara Popular aprobó las conclusiones de la Conferencia de Moscú y otorgó al Consejo de Ministros de la RDA la autorización para tomar las medidas correspondientes. El Consejo de Ministros de la RDA decidió el 12 de agosto emplear las Fuerzas Armadas para asegurar la frontera de Berlín Occidental y llevar a cabo la construcción del muro. El sábado 12 de agosto, el Bundesnachrichtendienst recibió la siguiente información. El 11 de agosto de 1961 se celebró una conferencia entre el secretario del Partido Comunista y otros altos funcionarios del partido. En esta reunión se declaró que debido al constante aumento del flujo de refugiados, es necesario cercar los sectores occidentales de Berlín y la zona soviética de ocupación militar en los próximos días, sin especificar una fecha exacta, en lugar de dentro de 2 semanas, como se había planeado inicialmente. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro en su totalidad, con la excepción de una pequeña parte que quedó sin construir, pero fuertemente vigilada por la policía socialista. Comenzaron a sellar los accesos a Berlín Occidental con la participación de soldados del Ejército Popular Nacional, 5.000 miembros de la Policía Fronteriza Alemana, 5.000 miembros de la Policía Popular y 4.500 miembros de las brigadas. Tropas soviéticas se prepararon para un posible conflicto en la frontera aliada. Todos los medios de transporte que conectaban ambos lados de Berlín fueron detenidos. No obstante, las líneas del ferrocarril elevado y el metro de Berlín Occidental que atravesaban Berlín Oriental continuaron funcionando, aunque sin detenerse en las estaciones orientales, que se convirtieron en estaciones fantasma. Solo una de las líneas afectadas de la estación Friedrichstraße permaneció en servicio, pero su funcionamiento estuvo sujeto a estrictos controles. Erich Honecker, en su papel de secretario del Comité Central, asumió la responsabilidad de la planificación y ejecución del muro en representación de la dirección del Partido Socialista Unificado de Alemania. Hasta septiembre de 1961, un total de 85 miembros de las fuerzas de vigilancia desertaron, además de 400 civiles que lograron escapar en 216 intentos. Un ejemplo emblemático de esta audacia es la icónica imagen del joven policía fronterizo Konrad Schumann saltando las alambradas en la calle Bernauer Straße. El gobierno de la RDA justificó la construcción del muro como un muro de protección antifascista destinado a prevenir las agresiones occidentales. Argumentaron que su edificación era una consecuencia de la política de la Alemania Federal y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desde la perspectiva de la Alemania Oriental, el Berlín Occidental era considerado una espina en el costado de la RDA, tal como lo había definido el alcalde Willy Brandt, ya que se trataba de un exclave de otro estado insertado en el corazón de la Alemania Oriental. Esta percepción también era compartida por otros países del Pacto de Varsovia, quienes veían la rivalidad entre las dos Alemanias como un reflejo de la rivalidad entre los dos principales pactos militares de la época. No obstante, las autoridades de la RDA admitieron que uno de los objetivos del muro era prevenir la emigración masiva o la fuga de cerebros. Por otro lado, la versión ofrecida por las autoridades de la RFA y la opinión predominante en el mundo capitalista u occidente, sostenía que esta justificación no era más que un intento de disfrazar el verdadero propósito, evitar que los ciudadanos de la RDA ingresaran en el Berlín Occidental, y por lo tanto, en la Alemania Federal. Entre la ocupación soviética de Europa del Este al final de la Segunda Guerra Mundial y la construcción del muro en 1961, debido a la precaria situación económica de la Unión Soviética en contraste con el crecimiento económico en Berlín Occidental, se estima que aproximadamente 3.5 millones de alemanes orientales huyeron de la RDA hacia la RFA, lo que representó aproximadamente el 20% de la población de la RDA.
Los alemanes orientales no tenían control sobre todo el tráfico entre el Berlín Occidental y la Alemania Federal, lo que llevó a argumentar que las defensas del muro estaban diseñadas para operar desde el interior de la Alemania Oriental. Las minas de fragmentación colocadas en el muro explotaban cuando se intentaba escalarlo desde el interior. Las defensas contra vehículos se encontraban en el lado de Alemania Oriental y las secciones del muro de cuarta generación tenían su base más extensa en el interior de la RDA. El extenso muro tenía una longitud total de más de 120 kilómetros. La construcción inicial experimentó mejoras de forma periódica. La cuarta generación del muro, cuya construcción comenzó en 1975, estaba compuesta por secciones de hormigón armado independientes de 1.5 metros de longitud, alcanzando una altura de 3.6 metros. Esta renovación supuso una inversión de 16.155.000 marcos de la Alemania Oriental. Además de las secciones de hormigón, la frontera estaba fortificada con una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras diseñadas para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkeres de control. Inicialmente, los alemanes orientales tenían acceso a Occidente solo a través de un punto de control en la Friedrichstraße, mientras que las potencias occidentales tenían dos puntos de control, uno en Helmstedt, en la frontera entre Alemania Oriental y la parte principal de Alemania Federal, y otro en Dreilinden, en la frontera sur de Berlín Oriental. Estos puntos de control se designaron con nombres fonéticos, Alfa, Bravo y Charlie. Durante este periodo, se registraron alrededor de 5.000 intentos de fuga hacia Occidente. Lamentablemente, 192 personas perdieron la vida a causa de disparos mientras intentaban cruzar, y otras 200 resultaron heridas en el proceso. Un total de 57 individuos lograron escapar a través de un túnel de 145 metros de longitud, excavado por las autoridades occidentales en los días 3, 4 y 5 de octubre de 1964. Uno de los episodios más trágicos fue el intento de fuga de Peter Fechter, quien trató de cruzar el muro junto a Helmut Kullbeck, el cual logró escapar con vida. Lamentablemente, Fechter recibió disparos y agonizó desangrado a plena vista de los medios occidentales el 17 de agosto de 1962. Existe una teoría que sugiere que la letra de la canción Libre se inspiró en la historia de Peter Fechter. No obstante, el autor de la canción, José Luis Armenderos, ha descartado cualquier relación con Fechter y ha afirmado que la canción está vinculada más a la dictadura de Francisco Franco. Cuando Armenderos se enteró de la historia de Fechter, quedó estupefacto. El muro de Berlín, que había estado en pie durante 28 años desde su construcción, finalmente cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989. Este acontecimiento marcó la apertura del muro y se conoce en Alemania como el cambio. Esta transformación fue una respuesta a las crecientes demandas de libertad de movimiento por parte de los ciudadanos de la ex República Democrática Alemana, RDA, así como a los intentos constantes de escapar a las embajadas de los países del Pacto de Praga y Varsovia, y a través de la frontera entre Hungría y Austria, que había impuesto restricciones más laxas desde el 23 de agosto. En septiembre de 1989, más de 13.000 alemanes orientales emigraron a Hungría, y este éxodo marcó el comienzo de manifestaciones masivas en contra del gobierno de la RDA, con especial énfasis en Leipzig. El líder de la RDA, Erich Honecker, dimitió el 18 de octubre de 1989, y fue sucedido pocos días después por Egon Krenz. A partir del 6 de noviembre, se hizo público un proyecto de nueva legislación que regulaba los viajes al extranjero y que generó críticas contundentes. Además, el gobierno checoslovaco expresó su protesta a través de canales diplomáticos debido al aumento de la emigración desde la RDA a través de Checoslovaquia. El 7 de noviembre, el Partido Socialista Unificado de Alemania tomó la decisión de regular los viajes al extranjero y facilitarlos. El 9 de noviembre se promulgó un plan que permitía a los ciudadanos obtener pases para realizar visitas en el extranjero. Se elaboró un modelo en el Consejo de Ministros, que se aprobó antes de las 18 horas de ese mismo día, y debía ser publicado y difundido en forma de circular a las 4 del día siguiente a través de las agencias de noticias. Sin embargo, surgió una objeción al procedimiento por parte del Ministerio de Justicia. Simultáneamente, el modelo del ministerio fue revisado y aprobado en el Comité Central del CED. Cada historia tiene su propio protagonista, y cada protagonista deja un legado duradero. Únete a nosotros en nuestro canal, para explorar más de estos relatos fascinantes y descubrir las huellas que han marcado la historia.